cumplir con todas las reglas que se derivan de la subcontratación, reglas que derivan no solamente en la parte laboral, lo que es la Ley Federal del Trabajo, sino también en diversos ordenamientos que a lo largo del tiempo se han ido modificando, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, la Ley para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y diversas disposiciones que han ido haciendo cada vez más complejo el cumplimiento de obligaciones. Sabemos que la fuerza laboral pues es la materia prima, un componente muy importante en todas las organizaciones, y pues las empresas debieran estar dedicados principalmente a las labores productivas, contratan su fuerza de trabajo y dedicarse a las labores de producción, de desarrollo de productos, de prestación de servicios, de todas las actividades para las cuales constituyen su objeto social. Cuando una empresa se constituye, yo creo que nadie pone dentro de su objeto social, entre otras actividades, cumplir todas las labores que las autoridades fiscales debieran hacer, ¿no? Pero desafortunadamente, lo que ha pasado en la práctica es que se han ido transfiriendo estas actividades hacia el contribuyente, empezar a tener actividad fuera de la empresa con otras entidades y a los cuales se les contrataban ciertos servicios especializados. En México tuvo mucho auge en algún momento, o lo ha tenido, pues con la industria maquiladora, ¿no? Donde hay empresas del extranjero, a través de un intercambio, un acuerdo de cooperación, traen los productos a México, utilizan la mano de obra por cuestiones regulatorias de costo de mano de obra, y empezó como una necesidad de producción, de apoyarse, de diversificar las actividades de la empresa, de no ser un todo. Las organizaciones de recursos humanos hoy ya consideran que la empresa que es competitiva realmente no es aquella que trata de tener todas las operaciones en sí misma, sino que trata de diversificar a través de diversos proveedores de servicios. Sin embargo, esta necesidad en principio, que es perfectamente válida, legal, pues a lo largo de los años se ha transformado por razones de índole laboral, de carácter fiscal, de carácter de PTU, y es cuando empezamos a hablar del nacimiento en algún momento, dentro de las mismas empresas o grupos de empresas, de empezar a diversificar los negocios, que una empresa tenga lo que es la comercialización, otra lo que es la inmobiliaria, otra la que tenga el segmento de producción, y una empresa más dedicada únicamente a la parte de prestación de servicios. Podemos empezar con lo que establece al respecto la Ley Federal del Trabajo, donde hay dos definiciones que vale la pena tomar en consideración. El primero de ellos es lo referente a la figura de lo que es un intermediario y lo que es un patrón. Y al respecto nos dice la Ley Federal del Trabajo que intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. ¿Qué quiere decir? El intermediario no es patrón, lo que está haciendo es una labor de intermediación, pero a quien le va a prestar los servicios, a la persona contratante, va a ser el patrón real. Entonces tenemos la primera figura, que es cuando no tiene cuando prestan servicios a un tercero, es solamente un intermediario. ¿En qué casos no van a ser considerados intermediarios? Eso viene definido en el siguiente artículo de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 13. Debe cerciorarse permanentemente, y ese permanentemente pues nos lleva a una labor de fiscalización, porque no es al momento de hacer el contrato, no es ahorita que hago el contrato veo que cumpliste, es permanentemente, cada mes, cada determinado periodo tendrás que pedirle sus comprobantes de que está haciendo el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Hoy ya ese cumplimiento, pues de aquí es donde deriva gran parte de las obligaciones que hoy tenemos a través del aplicativo de subcontratación. Pero de inicio aquí es donde viene gran parte de esas obligaciones, donde dice que se tendrán que cerciorar del adecuado cumplimiento de las obligaciones que te va a tener el contratante en materia de seguridad social, y eso lo tenemos hoy cumplido con los diversos aplicativos, pero también señala que tendrán que ver que la empresa, la de outsourcing, cumpla con las obligaciones en materia de seguridad social, de seguridad e higiene, seguridad en el trabajo, que tenga las condiciones adecuadas de trabajo. Entonces yo creo que es difícil que alguien que tenga un esquema de outsourcing cumpla a cabalidad con todas estas obligaciones, que a veces son excesivas. Dámelos a mí, lo que voy a hacer es que yo los contrato,
Yo los tengo aquí y lo que voy a diseñar es un esquema mediante el cual, mediante distribución de cargas de previsión social, meto conceptos diferentes y te reduzco la carga fiscal. Vamos a ver un ejemplo más adelante sobre uno de esos casos, y a eso le llaman valores agregados. Valores agregados porque reducen las cargas de seguridad social, el costo para la empresa, y sobre ese costo pues te voy a cobrar un porcentaje. El problema es que cuando se dejan de cubrir cuotas de seguro social y cuando al trabajador se le dejan de gravar ingresos, pues el primero que reclama es el SAT, ¿no? Porque el trabajador tiene un ingreso que no es gravable y no recibe el impuesto. El seguro social pues no recibe las cuotas de seguridad social correspondientes. Ni qué decir del IMSS, del Infonavit, del SAT, que tampoco reciben pago de impuestos, y el seguro social. ¿Qué va a pasar con el trabajador el día de mañana, derivado de que le reduce su salario? Va a pedir un crédito al Infonavit, o quiere usar su Infonavit para hacerlo con un crédito bancario. No tiene recursos suficientes. O el día que se quiera pensionar, si de por sí el esquema de afores está muy acotado hoy día, lo que en promedio considera la CONSAR que un trabajador va a recibir al término de su vida es un 12-13% del salario base de cotización, pues claramente estás perjudicando al trabajador en todos sus derechos y prestaciones, y además de las autoridades fiscales. Entonces aquí señala que que no se va a permitir el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales, ya sea PTU, las cuotas del Infonavit, el Seguro Social, y en este caso se va a estar a lo dispuesto por el artículo 1004C. ¿Cuál es el efecto de hacer una transmisión indebida de trabajadores y que se considere que no procede el régimen de contratación? Pues una multa. Esa multa está fijada en la Ley Federal del Trabajo en función de entre 250 a 5,000 veces el salario mínimo general. Hay que tomar en consideración que aquí tenemos que ver si aplica el salario mínimo general o aplica la UMA. Como ustedes recordarán, desde la reforma constitucional de 2016, pues todo lo que decía salario mínimo general se sustituyó por UMA, al menos ha sido la interpretación del SAT y del IMSS, ¿no? Pero también en la reforma del 123 constitucional señaló que no aplicaba en materia laboral. Entonces considero que aquí debiera seguirse aplicando el salario mínimo general. Entonces una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general, pues ya se vuelve algo cuantioso. Pero si estuviéramos hablando de un solo trabajador, pero aquí me señala que si están involucrados varios trabajadores, la multa se va a aplicar por cada uno de ellos. Y eso es lo que lo hace realmente oneroso, porque cuando se hace un esquema en el cual se trasladan sobre todo outsourcing agresivos, donde tienen como objeto disminuir la carga de seguridad social, normalmente te dicen cualquier demanda del trabajador, yo te la cubro, pero son muy reacios a firmarte algo en materia fiscal, porque saben que esto no lo va a poder cubrir nadie. Imagínense que traslada 100, 200, 500 trabajadores, multiplique esos 500 por los 5,000 veces que puede ser el salario mínimo, se vuelve una multa que puede ser causal de graves problemas financieros para la empresa.